otros países, más o menos por los estudios que se han realizado, se pierde más de la mitad del presupuesto con los estudios que han hecho. Y esto dice que se debe al que el dinero está mal gastado, por contratos mal ejecutados, por uso irracional de medicamentos y mala distribución de recursos humanos y técnicos. Lo resume hablando de 10 fuentes principales con respecto a la falta de eficiencia. Y eficiencia, lo maneja como un término que, hablando en cuanto a la administración, dice que es una medida de calidad o de cantidad de rendimiento, y que una de las intenciones que tiene es de reducir costes. En el tema que estamos tratando, trata de reducir costos para poder dar una mejor atención a la salud con un costo tal vez no más bajo. Bueno, ya en las conclusiones se habla que no, su intención no es tanto reducir el costo, pero mejorar servicio para al final poder ofrecer o llegar a un sistema de salud universal. Todo esto en base a que se debe de llevar a cabo como un diagnóstico dependiendo cada país. O sea, dice que para cada país es diferente, dependiendo las necesidades de cada uno. No puede ser como que el mismo programa para todos, ni la misma distribución, ya que todos tenemos necesidades diferentes. En los primeros 10 puntos, más bien en los primeros 3 puntos, habla de medicamentos. Dice que alguno de ellos, menciona que se utilizan medicamentos, ¿cómo se podría decir? Como que no estamos tan de acuerdo en utilizar medicamentos genéricos y se adquieren a precios más elevados de lo necesario, siendo que sí se podrían utilizar. Y que los que de pronto utilizamos son de baja calidad y falsificados. Esto también menciona que tal vez una de las maneras de resolverlo sería teniendo como que un mejor control farmacológico. Y también dice que de pronto hay de uso inadecuado e ineficaz. Se supone que todo esto lo hace, el área administrativa, que es quien se encarga de utilizar los recursos y distribuirlos. También en el punto 4 nos habla de productos y servicios sanitarios. Dice que hay un uso excesivo en el suministro de equipos, investigaciones y procedimientos. Así muy general lo podemos ver como que de una manera un poquito más ilustrativa en nuestras unidades hospitalarias, donde de pronto se adquiere equipo a altos costos, donde son equipos que realmente ni se requieren. El personal no estamos capacitado para hacer manejo de ese equipo y a veces ni siquiera la población con la que se atiende ni siquiera lo requiere. Ponía de ejemplo algunos otros países donde dice que de pronto les dan equipos hasta por donaciones, pero que desgraciadamente su personal no está capacitado ni tienen el recurso como para utilizarlo, pues se queda allí. Y también habla del personal sanitario en cuanto a una plantilla inadecuada y cara, y de trabajadores desmotivados. Eso quiere decir que pues de pronto el personal no está utilizado adecuadamente, y hablaba también en cuanto al rendimiento. Quiere decir que por los sueldos que no son, por los sueldos que de pronto no alcanzan para subsanar como que todas las necesidades de cada trabajador, nos vemos en la necesidad de pronto de tener 2 empleos, y esto al final en lo que resulta es en trabajadores, pues por decirlo de una manera, cansados, que no rinden lo mismo que si trabajaran precisamente en un solo empleo. Y la segunda parte la va a exponer mi compañera Norma. Buenas tardes. Pues en el punto 6 que nosotros mencionamos, tenemos que los servicios sanitarios, de los servicios sanitarios en las admisiones hospitalarias
en la duración en que tarda, en la duración que tienen en esa estancia, causa que genera costo extra por un mal tratamiento, por un mal diagnóstico. Nos dice que si proporcionáramos tratamientos adecuados y alternativos, esto nos ayudaría a disminuir un buen porcentaje de lo que es el gasto. Los servicios sanitarios en el tamaño inadecuado de los hospitales, que habla sobre la infraestructura, pues también nos está diciendo que la infraestructura a veces no es adecuada a lo que requiere el paciente, a lo que requiere la enfermedad, y esto pues va generando costos extras que ocupan espacios los pacientes inadecuadamente, y que si se controlara, esta estancia sería menor, se reduciría de un 80 a un 90%. En el otro punto tenemos que los servicios sanitarios, en los errores médicos y la calidad asistencial a veces es insuficiente. Tenemos que checar las normas de higiene hospitalarias, que se proporcione un mayor un mayor servicio que sea eficaz, que sea eficiente, que se realice de acuerdo a las guías de práctica clínica, y pues eso obviamente ayudará a disminuir las estancias también y el manejo hospitalario. En el punto 9, soy su hija, dígame. es que alguien más está hablando. En el punto 9, tenemos que hay un despilfarro en lo que es hay mal uso de los recursos económicos, hay corrupción y fraude de los mismos. Entonces esto pues afecta de manera importante a lo que es la gestión de la salud, porque pues no se compra lo que es adecuado, lo que es correcto, o se inflan los precios al hacer las adquisiciones. Entonces, pues nos habla que si tuviéramos una mejor regulación y una gestión de los insumos, y que hubiera transparencia en estas compras, pues habría un seguimiento de un gasto público que fuera de una manera correcta, una manera adecuada. Y pues en el punto 10, que nos habla de la combinación ineficiente y un nivel inadecuado de estrategias, pues nos está indicando de alguna manera, nos dice que cuando ¿cómo decirlo? Cuando trabajamos de manera incorrecta en el nivel asistencial, entramos en conflicto con lo que es la prevención y la promoción de los tratamientos. Si nosotros tuviéramos una mejor evaluación y tuviéramos mejores políticas de trabajo, pues ayudaría de alguna manera a tener mejores intervenciones en cuanto a los tratamientos y las opciones y las opciones de tratamiento que tienen nuestros pacientes. Eso es lo que entendí, profesor. Y ya nada más para concluir, profesor, bueno, de todo lo que explicamos ambas, en la última diapositiva, por eso anotamos como conclusión que la reducción de la ineficiencia no requiere necesariamente una reducción del gasto, es decir, que no forzosamente reduciendo, bueno, para reducir los problemas se necesita hacer un costo menor, pero tampoco la situación contraria. No quiere decir de pronto que vayamos a hacer más eficientes los servicios con más economía, simplemente es optimizar los recursos que tenemos, dando una solución dependiendo a las necesidades del lugar donde vamos a aplicar la estrategia. Y eso sería todo. Muy bien, excelente. Vemos otra participación y hacemos comentarios. ¿Les parece todo? ¿Les parece a todos? Adelante, ¿quién dice Sí, yo? nosotros, sigue, nosotros de una vez. Bernardo, adelante.
La siguiente. Bueno, vamos a ver, bueno, ya como nuestras compañeras dijeron, la mayoría de los países pierden más que otros el dinero en la compra o suministros de medicamentos. Y algunos son porque no aprovechan los recursos disponibles, el uso irracional de las medicinas, la mala distribución y mala administración de los recursos humanos. Y esta es la manera que los países pueden mejorar las eficiencias de sus sistemas de atención sanitaria, que son los 10 puntos que ya comentaron también nuestras compañeras. La infrautilización de los genéricos y de los precios de los medicamentos más elevados de los necesarios. Se dice que la OMS, América y Asia, compran los medicamentos genéricos a precios similares, pero en África y en Europa son potencialmente un poco más caros, el 34 y el 44% más que los otros países. En el uso apropiado de los medicamentos, la mitad de las prescripciones que se hacen o que hacen los médicos, la mayoría o el 50% de la población no toma apropiadamente los medicamentos o no terminan los medicamentos, y eso hace que causen resistencia y que vuelvan a tomar otro medicamento aunado a lo que ya habían tomado. Sí. Básicamente, el problema de lo que nos habla, de todos los problemas que hay en el sistema de salud, se enfoca en 3 puntos básicos que a nuestro parecer son los que más están puntualizando, que en este caso sería lo que es el medicamento, la distribución, la compra y el tipo de medicamento, lo que es la infraestructura junto con el personal de los hospitales. Y un punto también bien clave que nosotros detectamos que es la corrupción. Entonces, dentro de todos los problemas que tiene el hospital, nosotros detectamos, bueno, los sistemas de salud, nosotros detectamos que básicamente esos 3 puntos son los que más están afectando, ¿no? No quiere decir que sean los únicos o los más importantes, pero son de los que más están agrandando el problema de los sistemas de salud. Nos dice que se estima que entre el 20 y el 40% de todo el gasto sanitario se desperdicia por la ineficiencia. Se trata de una estimación indicativa basada en datos realmente limitados, pero que pone de manifiesto que se pueden llevar a cabo las mejoras importantes reduciendo la ineficiencia. Cada país podría hacer algo o a veces mucho para mejorar la eficiencia. La comunidad internacional también podría hacer más para mejorar la eficiencia de la estructura sanitaria mundial y para apoyar los intentos de los países receptores de ser más eficientes. Entonces, hasta aquí nuestra presentación de Leticia y Bernardo. Ok, muy bien, Bernardo. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo, profesor. Adelante. Bueno, ya, pero. Creo que el texto, o la mayoría del texto, fue representado por el cuadro que presentaron nuestros compañeros de las 10 fuentes principales de la falta de eficiencia. Y creo que dentro de ello, dentro del cuadro, también nos habla de todo lo demás del texto, de lo que es la motivación hacia el personal, el uso de recursos de manera inteligente, así como el sacar mayor partido posible a las tecnologías, o de alguna manera también el que se tenga o el que los pacientes obtengan una asistencia adecuada. Entonces creo que el cuadrito resumió la mayoría de lo que era el texto. Bueno, es lo que yo quise entender con el cuadrito. Puede que esté bien o mal, pero yo lo entendí así como un tipo resumen, el de las 10. Sí, claro, sí, es correcto tu apreciación, de verdad. Porque ya leyendo todo el texto,
básicamente desarrolla todo lo que está en el cuadro, en todo el texto, las 40 páginas creo que son, desarrolla todo lo que está representado en el cuadro anterior. Sí, es correcto. Y creo que podemos ver que, pues, creo que México a lo mejor no está tan bien ni tan mal, pero creo que hay más ejemplos del cual podemos agarrar para tener solución y también qué no hacer en otras ocasiones. Y yo, profesor. Adelante. No, el texto habla de mejorar la atención y disminuir los costos, hacer una mejor atención de calidad con menor costo y abarcar una población más grande o no reducir la población a la que se atiende. Dentro de todos los problemas, decía la compañerita de la reducción de costos, habla mucho de la eliminación de costos en cuanto a los medicamentos, pero también me parece que hay un pedacito que habla de la corrupción, imagino que es el presupuesto que hay, y ese presupuesto va disminuyendo respecto a en cada administración en la que cae ese presupuesto. Entonces va alcanzando menos para los insumos, y entonces pues se van haciendo más insuficientes, algo de que también venía en el texto. Ok, muy bien. ¿Quién más quiere, qué otro equipo quiere presentar? Muy bien. Yo, profe. Adelante. Citlali. Entonces, compartes tu pantalla, por favor. Ok, voy. ¿Cómo le hago, hijo? Aquí, ya. Ahí, ¿verdad? Ahí está. No sé si ya la estén viendo. ¿Sí se ve la pantalla? Es que... Sí, sí se ve. es que es la primera vez que hago esto. Ya, gracias, hijo. Bueno, pues lo que comentábamos, pues gran parte de todo esto, pues es un resumen. Obviamente, pues todos vamos a esto. ¿No las viste? ¿Perdón? Estaban en una bolsita, ¿no? Ok, están hablando ya. Pues lo que comentábamos, que se habla que en la mayoría de los países, no se aprovecha plenamente los recursos disponibles. Ajá, en la mayoría de los países, pues obviamente hay una gran, ineficiencia. Hay una ineficiencia, obviamente por malos, contratos ejecutados, no se llevan tal cual como debe de ser, por el uso irracional de medicamentos, en la mala distribución y en la mala administración, que obviamente en conjunto con estos cuatro vamos a lo que es la ineficiencia. Ajá. También nos habla de que pues asimismo se estima que más de la mitad de todos los medicamentos del mundo que se prescriben o se dispensan se venden indebidamente. Por eso es que se retiraron vender los antibióticos obviamente al por mayor, ¿no? Obviamente ya tiene que ser con una receta médica, si no, no se venden los antibióticos, aunque es... bueno, yo, por ejemplo, vivo en un pueblo, entonces a veces en los pueblos, bueno, donde yo me ubico, todavía te siguen vendiendo los antibióticos como si fueran a cualquier medicamento. Entonces, no en todas las farmacias se ha, erradicado esto. Entonces, pues obviamente es una gran pérdida económicamente, pues para el gobierno. Las farmacias lo siguen pues dando. Nos habla de que pues obviamente para tener una mejor eficiencia hospitalaria, pues en muchos países la atención hospitalaria absorbe más de la mitad y a veces hasta 2/3 del gasto público sanitario total.
siendo los dos tipos de gastos más importantes excesivos, el ingreso hospitalario y la duración de la hospitalización. Pone, por ejemplo, que pues hicieron estudios independientes realizados sobre los pacientes adultos en el sistema sanitario canadiense. Bueno, todo esto habla de varios estudios en varios países, pero nos está hablando que debe de haber una mejor eficiencia. Mientras haya una mejor eficiencia, pues va a haber una mejor economía, porque como decían los compañeros, mientras haya una mejor atención más pronto y que los pacientes estén menos tiempo en nivel hospitalario para que no haya infecciones asociadas a la atención a la salud, porque ya presentándose eso, pues obviamente tenemos un mayor costo en la economía. Entonces, eso hace que se pierda, ¿no? Económicamente. Entonces, bueno, hablando aparte, pues ya no los metí aquí todos los puntos de los que estamos hablando, finalmente de todo eso se va a hablar, pero a lo que yo voy es que sí se necesita la eficiencia. También hablaba de que si los enfermeros o médicos, personal de salud, yo lo puse como, por ejemplo, profe, lo tomé como ejemplo, que dice que el personal de salud sí trabaja y realiza sus funciones como deben de ser, todos en conjunto. Obviamente el paciente está menos tiempo y obviamente bueno, casi no se ha visto, nunca se ha visto que hay una renumeración, se dice así, hacia el personal de salud. Yo lo comparé, por ejemplo, ahora con lo del COVID que estuvo, que finalmente pues a lo mejor se amplió más el trabajo y todo eso, se sacó y hubo como bonos COVID. Yo ¿cómo se dice? Lo enlazo como que con eso, pero pues no es siempre, ¿no? Entonces a lo que voy es que debe de haber una mejor eficiencia y una mejor calidad, pero obviamente también están los contra, y que son, por ejemplo, la corrupción y el fraude, que obviamente es lo más difícil con lo que podemos lidiar. Bueno, eso es lo que a grandes rasgos leí, profe. Ok, muy bien. ¿Algún otro equipo? Muy bien, Citlali. Gracias. Ahorita vemos algo adicional. Adelante. ¿Quién más? ¿Dejas de compartir la pantalla para que alguien más nos comparta su pantalla? Sí, nada más Adelante. déjeme ver. Ya vi cómo creo. Ya, ¿verdad? Ya. Ya, perfecto. Perdón, es que no lo sabía. Ok, ¿quién dice yo? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Adelante. ¿Podemos compartirlo nosotras? ¿O cómo le hago para dejar de compartir? Maestro. Y adelante. Ay, perdóname. Nuestro equipo es de Daisy, Iraí, Fabián y Casio. ¿Sí me escucho? Sí, adelante. Sí. Samantha Lucía Flores García y Silvia Karina Sandoval Pedraza. Bueno, el texto iniciaba con mensajes que eran importantes y mencionaba que pues muchos países pueden hacer algo por la eficiencia sanitaria, librando los recursos para cubrir a más gente, servicios y más gastos. Y con un objetivo de mejorar la eficiencia en un área concreta del sistema sanitario como son los medicamentos, que hablaba principalmente en el cuadrito que habían presentado nuestros compañeros, mejorar los incentivos al sistema de financiación sanitaria para mejorar las compras de servicios y la paga a proveedores, la adopción de una propuesta estratégica para la prestación de servicios, como comprar, pagar a los profesionales, mejorar el costo y la calidad y el impacto en la salud. La clave para mejorar la eficiencia
Ahí mencionaba que era mejorar la gestión de una forma eficaz, mediante normas y vigilando que se cumplieran esas normas, e impulsar a las instituciones con financiamiento nacional. El uso de los recursos de manera inteligente. Hablaba que los sistemas de asistencia sanitaria malgastan mucho dinero, y esto es por algunas ocasiones por fraude, corrupción, o que no se aprovecha de manera eficiente los recursos disponibles, tanto de personal como de insumos. Hay contratos mal ejecutados, o el uso irracional de medicamentos, mala distribución y administración. Bueno, a veces también en cuanto a los pacientes, por ejemplo, bueno, un ejemplo, ¿no? Que de ahí hablaba también de la norma. Yo digo, en la consulta a veces ingresamos a los pacientes por la litiasis vesicular, y la guía de práctica clínica nada más menciona a poner diclofenaco al paciente, pero no, pues a veces en la consulta se le mete diclofenaco, clonexinato, y bueno, muchos analgésicos al mismo tiempo al paciente, y ahí podríamos ver como un derroche, ¿no?, de medicamentos, por no apegarnos a las normas oficiales. La medida de calidad y rendimiento para un determinado nivel de aportación de atención médica, ampliar la cobertura a un mismo costo, a la atención de los pacientes. Y bueno, como los medicamentos y la utilización de medicamentos genéricos y precios más elevados. Bueno, en mi experiencia podría aquí, pues como decir que en algún momento que trabajé en consulta en farmacias similares, pues sí veía cómo los pacientes regresaban como más veces a la consulta. Pues sí podría decir que los medicamentos similares a comparación de lo que son los genéricos o los medicamentos de patente, pues sí son de menor calidad. Y ahí también pues menciona, ¿no?, medicamentos de mala calidad, productos y servicios sanitarios que sean de calidad, el tamaño inadecuado de infraestructura, por ejemplo, también en nuestro hospital, que hay los pacientes que van llegando a urgencias, pues tenemos las sillas que son sillas no sensables, pero de repente pues ya se satura el servicio, y también hay pacientes que no pueden estar mucho tiempo sentados, sin embargo, pues ahí se mantienen los pacientes sentados o en los pasillos. Y pues esa es como una mala realización de la estructura del hospital. Bueno, en mi caso me toca exponer esta parte y habla de la motivación hacia el personal, y pues mencionaba con respecto a muchas cosas, desde manera económica, y bueno, decía que tenía una gran importancia el personal sanitario, porque ocupa el 50% del gasto del gobierno de cada país. Entonces, sí menciona la motivación es importante para el personal, pero eso habla de un estudio donde se dice que hay del 15 al 25% de ineficiencia que se da del servicio. Y también, pues, el gasto sanitario, pues, como les comentaba, puede ser desde el 45 hasta el 65% del mismo. Obviamente habla de una remuneración adecuada hacia el personal, para que pueda tener, pues, una motivación del mismo. Y, pues, obviamente las capacidades de que se tenga la capacidad de las tareas que vamos a realizar, ¿no? Obviamente, pues, debe de haber capacitación para el personal, debe de haber una atención adecuada. Habla de la mejoría de la eficiencia de los hospitales en cuanto a la magnitud y la duración de lo que es el paciente hospitalizado. Y pues también habla de cifras que de la atención, el 2% también es igual, pertenece al gasto público.
y esto incluye desde que ingresa el paciente hasta la duración de la hospitalización, que tampoco es adecuada, obviamente porque no se le da la atención a tiempo al paciente. El tamaño inadecuado de los centros hospitalarios pues tampoco corresponden con la atención. Muchas veces el centro hospitalario es muy pequeño para la atención que se le está dando al paciente, pues eso también genera gastos. Y eso se llama, la oferta ofrecida por el mismo hospital. Y pues la eficiencia hospitalaria habla de que en muchas instituciones solo se da el 85%. Es decir, que podíamos aumentar, obviamente, en algunas instituciones, pues la mayoría menciona que a nivel privado se puede aumentar hasta el 15% del servicio, para no generar más gastos. Con respecto a obtener una asistencia adecuada, la primera, pues yo creo que va más hacia la atención del médico-paciente, porque dice que 1 de cada 10 pacientes es perjudicado en la atención médica. Es decir, habla de la negligencia y de la inadecuado diagnóstico que le damos al paciente, y pues muchas veces eso genera pues muchísimas complicaciones. Y bueno, algo que me sorprendió decía que 1.4 millones de personas con infecciones las adquieren en el hospital, y pues que muchas medidas se pueden fomentar y de manera muy sencilla y que pueden evitar complicaciones y por lo tanto gasto tanto al hospital como al personal médico y a toda la institución, como desde el lavado de manos. Eso se ha visto que ha disminuido una gran cantidad de bacterias en lo que son los pacientes. Incluso, por ejemplo, mencionaba las prácticas seguras de inyección. Bueno, todo pues obviamente la regla de oro, ¿no? Paciente correcto, lugar correcto, medicamento correcto, pues eso corresponde también a personas de enfermería. Y pues sí, en esta parte se hace hincapié a lo que es el diagnóstico preciso del paciente, pues que debe de tener el mismo, ¿no? En la otra parte, con respecto ahí le puedes pasar a la que sigue. Bueno, lo que ya comentaron los compañeros, pues hay mucha corrupción. Yo creo que aquí en México, pues hay mucho más del 25%, porque hablan a nivel mundial, pues es del 10 al 25% que hay corrupción, pero pues la verdad yo creo que en México pues, excede el 25%. Y pues dice que pues debe de establecerse pues reformas legislativas, leyes para una regulación y transparencia de los mismos, tanto del medicamento como la atención del paciente, incluso el personal sanitario que se requiere, pues obviamente pues sí tiene que pues de haber leyes y seguridad sobre las mismas. Y pues eso también reduciría mucho los costos, evitando la corrupción a nivel hospitalario. Y pues la evaluación crítica, pues cada país obviamente tiene que ver mucho, pues evaluar, y depende de cada país, es el que tiene que evaluar la rentabilidad y eficacia. Obviamente no es lo mismo un país de primer nivel a un país de pues tercermundista, ¿no? Se basa también en valores, justicia, integridad, igualdad básica y valor social. Esto pues va a depender de la sociedad en general y obviamente un gobierno que pueda distribuir estos valores de manera adecuada. Todo se basa pues en una capacitación y pues valores desde, por ejemplo, ahí hablaba de lo que es el apoyo para los pacientes pues de terminales, pues la atención médica que se les da, y pues eso también pues genera gastos. Habla también acerca de los procedimientos excesivos, y bueno, todo eso tiene que hacer una regulación a través de leyes basadas entre las necesidades de cada población, obviamente en cada país. ¿Me puedes pasar a la que sigue, por favor?
Y pues dentro de los incentivos, pues tiene que ver mucho la pobreza contra la riqueza, pues porque obviamente dependiendo del estatus económico del paciente, pues es a donde se dirige el paciente a la atención médica. Y pues eso genera que muchos pacientes que no tienen los recursos, pues se vayan a institución, pero desafortunadamente las instituciones pues no se cuentan con toda la capacidad para atender a demasiados pacientes. Y pues hablaba de la capitación, y pues la capitación es pues a mí se me hizo algo muy interesante, que pues se puede implementar, que es generar un servicio y se paga a un beneficiario, pero pues obviamente esto también genera pues pues la falta de interés y a veces la falta de capacitación de los mismos, pues no se da una atención adecuada y es ahí donde se pierde la atención. ¿Silvia? Sí, soy Silvia, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. ¿Sí? Bueno. Sí, te escuchamos, Sam, y a Silvia también. Adelante, Silvia. Sí, bueno, yo voy a hablar, lo último dice, bueno, Adelante, voy a mencionar, pagar por el rendimiento. Pagar por los buenos resultados es conceptualmente lo contrario a lo que Medicare llama la estrategia de acontecimientos iatrogénicos, gratificando a los médicos y enfermeras por hacer lo correcto en lugar de negarse a pagar cuando se equivoquen. En los Estados Unidos hay más de 200 programas por pago de actuaciones. Francia cuenta con programas nacionales, España e Italia tienen proyectos piloto a escala regional. A esta pequeña escala, las evaluaciones indican que el sistema de incentivos por desempeño al mejorado de la presentación médica se estima que entre el 20 y el 40% de todo el gasto sanitario se desperdicia por ineficiencia. Se trata de una estimación indicativa basada en datos relativamente limitados, pero que pone de manifiesto que se pueden llevar a cabo estas importantes, reduciendo la ineficiencia. Cada país podrá hacer algo o a veces mucho por mejorar la ineficiencia. Las soluciones han de adaptarse a las necesidades de cada país, pero eliminar alguno de estos gastos permitiría a los países pobres avanzar más rápidamente hacia la cobertura, mientras que los países más ricos mejorar la disponibilidad y calidad de los servicios ofertados. Ya sería todo de nuestra parte. Perfecto, muy bien. Muy bien, adelante. ¿Alguien quiere hacer un comentario o pasamos con el siguiente equipo? Siguiente equipo. Nosotras, profe. Entonces, les pediría que dejaran de compartir la pantalla. Perfecto. Para que podamos los demás o los demás equipos. Eso es perfecto. Adelante. Adelante, María Dolores. ¿Quién va a proyectar? Yo, profe, ya voy. Adelante, María Dolores. Perfecto. Si se dan cuenta de lo que ahorita María Dolores prepara la presentación, si se dan cuenta, cada uno de ustedes ha visto muchas o diferentes aristas de lo que nos está proponiendo esta lectura que la tenemos disponible por parte de la Organización Mundial de la Salud, y que algunas cosas, como bien dijeron ustedes, pues bueno, las podemos traspolar a nuestro país, las podemos traspolar a nuestro hospital, y nos damos cuenta de que quizá uno de los temas que atañen a la salud a nivel mundial es la corrupción. Y pues bueno, también lo dicen ustedes, no lo dije yo, que quede bien grabado, que bueno, pues que en México hay corrupción.
se acabó desde hace 3 años, pero ustedes insisten en que no hemos transformado este país. Pero bueno, eso es opinión de cada uno de ustedes. Yo creo que lo que dice nuestro presidente, que evidentemente la corrupción se acabó en el momento que ellos entraron al poder, porque así fue como nos lo vendió. Entonces, pues bueno, hasta no o no. Pero ese es otro motivo de plática. Lo importante es que ustedes van identificando diferentes tipos o diferentes aristas que tienen que ver con, no solamente con la cuestión de la corrupción, tienen que ver con el actuar sanitario, con la eficiencia de los sistemas sanitarios y con la planeación que debe de haber. Ya también hablaron acerca de la calidad, y cuando han hablado también de esta lectura, han metido a la mesa de discusión el programa de seguridad al paciente y el programa de calidad, lo cual resulta bastante interesante porque, de hecho, para allá vamos. Pero bueno, te escuchamos, María Dolores, dale en tu pantalla, en tu computadora, en la presentación, dale modo presentación para que se vea completa tu presentación. Adelante, te escuchamos. Hasta abajo de tu pantalla hay un icono como una copita. Abajo de la pantalla. Sí, baja tu pantalla y hay una copita por ahí, del lado derecho, más o menos. Y ahí esa es una presentación. Sí, abajo de la diapositiva. ¿Así ya se ve? Sí, pero está en modo de... Tu puntero, donde dice 77% hasta abajo del fondo derecho de ¿Todavía tu pantalla. No? Del lado derecho, ¿ya viste en donde dice 77%? Hasta abajo. Baja más tu cursor y acércate a la derecha. Más abajo, más abajo. Ándale, por ahí, al ladito, hacia tu izquierda. Allá abajito está la copa. Más abajo de tu copa. No. Ahí en donde. Ay, ¿qué hice? Ay, ya. Listo. Perdón. ¿Listo? No. Y ya. ¿Ya? ¿Ya se ve? No. ¿Ya se ve? Adelante, ya se ve. Adelante, María. Ok. Más salud por el dinero. Aquí nos dice que la mayoría de los países no aprovechan plenamente los recursos disponibles, ya sea por contratos mal ejecutados, por el uso irracional de medicamentos o por la mala distribución, la mala administración de los recursos técnicos. De ellas. En la eliminación de medicamentos, pagar un precio justo por los medicamentos reduciría el gasto sanitario mundial. Muchas veces pagan lo doble por medicamentos, a veces porque no son genéricos, porque supuestamente son de patentes más caros. Entonces dice que la adquisición de especialidades farmacéuticas en un lugar de genéricos conducen a la ineficiencia. Es lo que decía, que dicen que los de patente, como son originales, cuestan más caros y que son mejores, pero por lo que dice aquí, los genéricos también conducen a una buena tratamiento para los pacientes y disminuye el gasto. Las ganancias globales podrían ser mayores con un uso más sistemático de los genéricos en algunos países de ingresos elevados. Los medicamentos malos, caducados, fraudulentos, con etiquetado engañoso,
salen demasiado caros, sea cual sea su precio. Se estima que más de la mitad de todos los medicamentos del mundo se prescriben, dispensan o venden indebidamente, lo que decían hace rato. Por ejemplo, los antibióticos ya no se deben de vender sin receta, aún así se siguen vendiendo. Las farmacias grandes son las que sí piden receta, las farmacias pequeñas lo venden así, sin receta. Entonces, esto ya es un problema mundial particularmente grave, porque siempre que tienen una gripita empiezan con antibióticos y eso está muy mal, porque ni siquiera van al médico, ya solitos nos recetamos y ya con eso ya estuvo bien. Para mejorar la eficiencia en los hospitales. Ahí dice que un buen indicador de la eficiencia hospitalaria es el uso de los centros de hospitalización, medido por los índices de capacidad. Mejorando la eficiencia, se conseguirán mejores resultados sanitarios y más rentables. Pero por falta de eficiencia hospitalaria es de casi 300 millones de dólares. Y el ingreso hospitalario y la duración de la hospitalización a mitad y a veces a 2/3 del gasto público sanitario. Acá en el hospital donde estoy, últimamente ha estado aumentando la duración de la hospitalización. Realmente era de una semana para pacientes posoperados. Ahorita ha aumentado de 2, 3, hasta 4 semanas, principalmente por infecciones. No sabemos de dónde viene, si de la hospitalización, porque incluso vuelven a reincidir los pacientes, se van de alta y últimamente, eso sería bueno ver el por qué, pero por ejemplo, últimamente se van el viernes y para el lunes ya los tenemos otra vez en el área de hospitalización. Entonces eso es lo que aumenta más el gasto sanitario. La corrupción es una pérdida anual del 25% del gasto sanitario. Por ejemplo, que compran material o que le aumentan cuando piden medicamentos, aumentan más dosis o solo les están entregando menos. Y también una compra más activa puede mejorar la calidad y la eficiencia mediante la evaluación de las necesidades sanitarias de la población. Últimamente acá en nuestro hospital han estado, le digo, regresando mucho los pacientes posoperados y por ejemplo, aparte pues no tienen medicamentos, entonces pacientes adquieren medicamentos genéricos, ya no son de patente, todos son genéricos, pero aún así al hospital eso le cuesta, porque cuando los pacientes no tienen para comprar, cambian y a veces les dan más dosis para resolver un problema que ya está complicándose. Y eso fue todo lo que... Ok, muy bien. ¿Quién nos falta de participar? Adelante. Yo, profesor Jonathan. Jonathan, Nosotras. primero Jonathan y después, ¿quién más? Nosotras, Yo, Diana. profe. Yo, Ok, prof, entonces, también. Jonathan, Diana y después Zule. Perfecto, adelante Jonathan, te escuchamos. Buenas tardes, profesor. Yo hice equipo con Jonathan. Soy Lina Griselda Hernández. Perfecto, Lina, Mire, adelante, te escuchamos. Mire, dentro del artículo, creo que ya dijeron mucho, bueno, mucho de lo que leímos. Nos habla de las pérdidas de dinero por errores o corrupción. También nos dice que están mal aprovechados los recursos que hay en los hospitales, así como la mala distribución y administración, no nada más del material, sino también del personal. Y esto que si fuera el hospital más eficiente, esto nos traería una contención de gastos. Nos habla también de eliminar el gasto innecesario, mejorar en calidad y uso apropiado
medicamentos y tecnologías. Nos habla mucho de los medicamentos de patente, que sería más, bueno, reduciríamos gastos si se adquieren medicamentos genéricos y esto nos traería mayores ganancias globales. Así como también nos habla cómo mejorar el control de calidad de los medicamentos, cumpliendo con las buenas prácticas de manufacturación. Lo que ya decían, que a veces los medicamentos, bueno, vienen alterados, entonces nos hace énfasis en cumpliendo con las buenas prácticas. También nos habla mucho de las adquisición de equipos médicos. Nos habla que en varias unidades hay equipos que realmente no están, bueno, la adquisición de estos equipos no está basada en las necesidades que tiene el hospital. Es por ello que los equipos quedan de lado y a veces son innecesarios, no se utilizan, y en otra parte nos dice que a veces el personal no está capacitado para usar este tipo de equipos. Nos habla también de la motivación y la mejora de la eficiencia, que la rotación excesiva o el desgaste, que es igual a la reducción de productividad y de rendimiento. No sé si en ocasiones hay en hospitales que a lo mejor, como decían en la clase pasada, hay no sé, un especialista y no la tienen en el área donde debe de estar, la tienen, no sé, por ejemplo, una pediatra y la tienen, no sé, en medicina interna. Entonces no va a cubrir las necesidades del servicio que se requieren. Y entonces esto nos trae, dice que la rotación de personal. Nos hablaba también de la reducción de hospitalización, que hay muchas hospitalizaciones que no son apropiadas y que el mayor tiempo de estancia en los hospitales genera más gasto al hospital. Hace énfasis en lo que ya comentaban, el lavado de manos, y nos habla de las hojas de cirugía segura, que nos habla de que hay que usar listas de verificación, como ya decían anteriormente, del uso de los pies correctos. En otra parte nos habla del despilfarro y la corrupción, que hay que aplicar estrategias basadas en las reformas legislativas, estableciendo las leyes estructuradas administrativas, así como la transparencia y la regulación en las contrataciones sanitarias. Yo creo que, bueno, a veces los hospitales, me imagino que gestionan proveedores y bueno, en ocasiones los administrativos, bueno, o la persona que administra el hospital, pues cae en eso de la corrupción y es como que una parte para él, o sea, no le da la importancia que debe de tener el hospital, o sea, ve el beneficio personal. Y por eso nos habla que los funcionarios deben de actuar con ética y debe de haber una transparencia en la adquisición de fármacos y todo lo que se requiere en el hospital mediante supervisión y auditorías. Eso sería de mi parte. Buenas noches. A mí me tocó la evaluación crítica de los servicios necesarios. Ese nos da un ejemplo del costo de ganar un año de vida saludable. Nos dice que el costo puede ser de menor a $10 y puede ser mayor también a $100,000. Nos dice que esas intervenciones puede haber de costo elevado y bajo impacto. Esas son las que más se utilizan, pero son las que tienen mayor ineficiencia. Por ejemplo, en Estados Unidos los cuidados paliativos se gastan casi un tercio del gasto médico, pero solamente hay el 5% de afiliaciones, es decir, muy poco, mientras que las intervenciones de bajo costo y alto impacto, esas están sin explorar, y esas en muchos países tampoco se han explorado, y esas son, por ejemplo, las pláticas de prevención. Aquí, por ejemplo, en México ya estamos usando mucho con las pacientes de gineco, pero todavía falta mucho por hacer. Lo importante es prevenir para generar menos costo de salud. El siguiente dice que los beneficios potenciales de la mejora de la eficiencia.
nos menciona que las causas más comunes de ineficiencia vienen ligadas a los recursos humanos sanitarios, a los medicamentos, hospitales, pérdidas por corrupción y despilfarro. La siguiente dice que los incentivos de financiación sanitaria y la eficiencia se utilizan para evitar controles y estos limitan a través de la capacitación el importe pagado a los proveedores de servicios. Estos van relacionados con los grupos relacionados por el diagnóstico, o mejor conocidos como GRD. El otro punto dice que es pagar por el rendimiento. Este se refiere a pagar a médicos y a enfermeras por hacer lo correcto. Algunos lugares también lo llaman como pago por rendimiento, contratación basada en el desempeño, ¿Dónde vamos a ir a cenar? Porque no han comido ustedes. financiación basada en los resultados y financiación basada en el desempeño. Mañana hay que estar a las 10:30, van a venir con nosotros. Podemos ir al auditorio. Quiere que consigamos el teléfono y hablemos. Ahora sigue la compra estratégica. En esa nos dice que generalmente se utiliza la compra pasiva, que es la de pagar a proveedores por servicios prestados y o gobiernos que asignan presupuestos con base al financiamiento del año anterior. También nos menciona el artículo que si se utilizara mucho la compra activa, puede mejorar la calidad y la eficiencia mediante la evaluación de las necesidades sanitarias de la población. Otro punto menciona la fragmentación. Esta nos dice que se debe evitar la canalización de fondos y la distribución de los recursos para una mejor eficiencia, ya que una fragmentación de recursos médicos y equipos en hospitales se traduce en un derroche y duplicación de gastos innecesarios. Asimismo, también nos recomienda corregir la desigualdad. Esta se refiere a que tiene que haber un mejor camino para medir la eficiencia, ya sea evaluando el progreso a nivel general de la salud de la población y también la cobertura de las intervenciones contra las desigualdades. En conclusión, se estima que entre el 20% y 40% de todo el gasto sanitario se desperdicia por la ineficiencia. También nos menciona que cada país puede hacer algo para mejorar la eficiencia de la estructura sanitaria mundial. En este caso vemos que los países todos pueden hacer algo, siempre y cuando también se desee, se asignen presupuesto y dinero, recursos, que es lo que nos falta principalmente a los países que no somos primermundistas. Eso sería todo, profesor. Claro. A ver, muy bien. Entonces, muy bien, Jonathan. Sigue entonces Diana, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, profe, nosotras. Adelante, muy bien, Jonathan. Ahorita comentamos algo de lo que dijo su compañero, pero vamos a darle oportunidad a Diana y a su equipo para que podamos ir avanzando. Ok, adelante. ¿Qué pasó, Diana? Es que lo va a compartir Claudia. Entonces, a ver, esperamos a Claudia. A ver, Claudia, lo que tú nos digas, estamos todos expectantes a lo que nos vas a presentar. Valeria no parpadea, Ana Yubi tampoco. También está esperando que haga esa batalla. Adelante, Claudia. Y si no puede otra Claudia, le decimos al otro equipo. Zule, por favor, adelante. Profe, ¿puedo participar después de Zule? Adelante.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Zuleima Canales Cárdenas y el tema del día de hoy es más salud por el dinero. Usar los recursos de manera inteligente. Ya que no hay un buen uso de los recursos, dice que los sistemas de asistencia sanitaria malgastan mucho dinero. Un estudio reciente del Instituto de Investigación Sanitaria dice que se pierde más de la mitad de los 2 billones de dólares que gasta Estados Unidos en salud debido a errores y corrupción. Y eso hablando de Estados Unidos, no queremos hablar de México, ¿verdad? Por eso se requiere tomar algunas medidas como eliminar gastos innecesarios en medicamento. Dice que el 20 y 30% de los gastos lo representa el medicamento. ¿Sí? Por eso debe de haber una regulación en los precios. Algo que se hablaba, ¿no? Que hay medicamento que se está pagando muy caro. Eso pasó mucho en la pandemia, ¿no? Había medicamento que se ocupaba para la situación de salud de los pacientes con COVID y la verdad es que se aumentó bastante el costo de los medicamentos. Entonces ahí podemos ver que no hubo una regulación, ¿verdad? En los costos. Y algo que sugieren es comprar genérico, es medicamento que a lo mejor puede causar el mismo efecto, pero que tiene un costo más económico. Debe de haber una mejora en el control de calidad de los medicamentos, ya que el 26 y 44% de las muestras de medicamentos no superan los análisis de calidad, o sea, es un porcentaje alto. Y hay medicamentos que están siendo falsificados que representan el 10% del mercado mundial. O sea, es una cantidad también elevada. Y no solo causa problemas en cuestión económica, sino problemas de salud. Y hay un uso, debe de haber un uso apropiado de medicamentos, ya que hay pacientes que toman medicamento, pero no lo toman de manera adecuada. A veces no lo toman como lo prescribió el médico, no lo toman en el horario que les toca, o a veces lo suspenden y lo vuelven a retomar. Es una situación pues que complica su estado de salud. Hay mezclas también de fármacos, que es lo que le llaman la polifarmacia, ¿no? Hay un uso excesivo de antibióticos e inyecciones, que es lo que decíamos que hace resistencia pues los virus a las bacterias cuando hay un excesivo de uso de antibiótico. Por eso se reguló esta parte de los antibióticos. Y también pues sigue existiendo la automedicación inapropiada, ¿no? Hay gente que se siente mal y toma cualquier cosa y no acude a un médico, el cual puede diagnosticarlos de una manera apropiada. En cuarto lugar es sacar el mayor partido posible a la tecnología y los servicios. Estos podemos hablar, por ejemplo, de cuando se adquiere un tomógrafo para un hospital. Hay veces que desde el momento en que se adquiere este equipo no se está haciendo de la manera adecuada. O hay veces que llegan equipos nuevos al hospital, pero no capacitan al personal que está a cargo y hay un mal uso de este equipo y por eso se descomponen. En quinto lugar, es un punto muy importante, motivar a las personas, o sea, hablando del personal de salud. Hablábamos la clase pasada de los tipos de contrato y es cierto, hay personal de salud que está contratado como suplencia, no podemos hablar, y tienen la verdad es que ingresos muy bajos. Y a lo mejor y por esa situación tienen que tener 2 trabajos y hay un desgaste físico, ya llegan al trabajo, por ejemplo, en el turno de la tarde ya cansados, ya con un desgaste, porque tienen a veces hasta 2 o 3 trabajos. ¿Sí? Entonces ahí debe de haber una motivación al personal, debe de haber un mejor pago, ¿sí? Unos mejores prestaciones. En sexto lugar, tenemos que mejorar la eficiencia de los hospitales, que va de la mano con obtener asistencia adecuada a la primera. En obtener asistencia adecuada a la primera, habla que el médico debe de dar un diagnóstico oportuno, ¿no? O sea, como que a la primera eso ayuda bastante. Y hablaba de la mejora de la eficiencia de los hospitales, o sea, debe de haber una mejor atención a los pacientes. Como ya se había hablado, no hay pacientes que ingresan con un estado de salud, pero a veces se complican y eso genera un gasto, hablando por ejemplo de una apendicitis. Ingresa y a lo mejor no se atiende de una manera adecuada y pronta, se complica y se vuelve una peritonitis. ¿Y esto qué genera? Mayores gastos para el hospital, porque ellos pues tendrían que tener más días hospitalizados aquí. O sea, generan más gastos día cama, aparte de mayor medicamento, mayor uso de recursos.
Hola, mi nombre es Rosario Guzmán. Yo les voy a hablar de las siguientes puntos que se trata el tema. Retomando nuevamente lo de la corrupción y el despilfarro, pues ya lo había mencionado anteriormente, nos menciona que puede tratarse de un 10 hasta un 25% lo que hay en pérdida anual en los hospitales por esta situación. ¿Qué han hecho algunos países? Bueno, menciona que desde el 2004 son 26 los países que han introducido ya programas de buena gestión de compra de medicamentos, esto con la finalidad, obviamente, pues de que se reduzca y que se vayan los recursos a otras personas. El número 9 es evaluación crítica de los servicios necesarios. Aquí de lo que nos habla es que los gobiernos lo que deben de hacer es centrarse en la rentabilidad de las cosas para que se pueda participar en una mayor adquisición de los servicios. Con esto lo que van a ellos a obtener es un sistema que obtiene una mejor relación sobre calidad y precio. El punto número 10 nos habla de beneficios potenciales de la mejora, la eficiencia. Esto va aunado a lo que se mencionaba anteriormente sobre que tanto el personal de salud debe tener una eficiencia en su desempeño de labores como en la compra del material que se está obteniendo. Nos habla que los países podrían ahorrar anualmente del 2 al 24% de su gasto sanitario si hay una mejora en la eficiencia hospitalaria o laboral. Aquí estaban también mencionando, bueno, se mencionaba en la lectura que es más importante tener un gasto, a lo mejor en proporcionarles algunos beneficios que obtienen algunas personas que ya tienen a lo mejor una base, que es el bono de puntualidad. A eso se refiere. Es mejor darle un incentivo al personal para que haga bien su trabajo, a pagar posteriormente a lo mejor alguna queja por el mal procedimiento del personal. En el punto 11 están las compras estratégicas. Aquí dice que debe de haber una compra más activa y que debe de ser una compra con calidad y eficiencia. ¿Esto cómo lo van a realizar? Mediante la evaluación de las necesidades sanitarias de la población, ya que esto varía de acuerdo a su territorio. Mencionaba la lectura que algunas veces los países desarrollados pueden donar equipo a países subdesarrollados. Sin embargo, si esos equipos llegan, pero el personal obviamente no tiene la capacitación, pues les va a generar, en lugar de un mejor desempeño, a lo mejor ahí se van a detener para poder enviar a capacitar a ese personal, cuando en realidad pues ellos no tienen una necesidad de ese tipo. También habla sobre la fragmentación. Dice que los sistemas sanitarios más eficientes evitan la fragmentación de los fondos mancomunados. Aquí menciona que puede haber diversos programas internacionales que tienen un mismo fin. Entonces, cuando se unen a lo mejor los capitales, es mejor porque pueden adquirir equipo que sea de mejor calidad, y en cambio si lo fragmentan para diversas cosas, entonces ya no pueden obtenerlo y eso a futuro les genera un gasto. Y finalmente, pues corregir la desigualdad, que como ya se había mencionado, hay que corregir pues obviamente entre las personas que pueden adquirir a un buen servicio de salud porque tienen el poder adquisitivo a las personas que no lo tienen. Esto finalmente con el hecho de que se capacite mejor al personal de los hospitales, pero también habla de que no solo se trata como de la cuestión de la salud, sino hay otras cosas externas. Mencionaba que probablemente se puede dar un apoyo, a lo mejor becas o para el transporte, alguna situación que les genere, pero finalmente no es solo eso, es como hacerlo todo integral para que finalmente la población sea más consciente de el respecto de conocer su salud, o sea, que sean ellos los responsables de que sea el cuidado de su salud. Y eso sería todo.
Profe, Sale. Bueno, nosotros, ya, es que se había trabado la computadora de mi compañera. ¿Podemos continuar nosotros? No se escucha. Yo digo que continúe la que sigue, ¿no? Digo que sí. Sí, bueno, entonces nos suponemos nuestra presentación. Compartir pantalla. ¿Qué está hablando la compañera, no? Chispas. Que ya no sé qué onda, porque ya no se oye la voz del maestro. Ay, Se escucha, oye. ¿Es este el maestro? No, es uno que se llama Omar, pero no soy el maestro. No se oye nada, no se oye nadie. No se oye nadie. Nadie, ¿verdad? Sí, sí les escuchamos. Sí, Se las escuchan. escuchamos. Ábrela, Dianita, con la copita. Tal vez el internet del maestro, bueno, aquí donde vivo está lloviendo y tal vez, no sé, en otros lugares. O bueno, ¿ustedes sí nos escuchan? Sí, Diana. Sí. Ah, bueno, ok. Entonces. Ábrelo con la copita, Dianita, y empezamos. La copita. Ya está, ¿no? Ahí está, Dianita. Bueno, vamos a empezar. Hablábamos de cómo los países pueden mejorar la eficacia de su sistema de atención sanitaria disminuyendo los costos. Hablábamos que del 20 al 30% de los gastos sanitarios mundiales son los fármacos, y hay varias maneras de las que se menciona se pudiesen disminuir estos costos. Con el trato justo en el mercado de las farmacéuticas. Y bueno, aquí era el punto donde hablaba de que en algunas partes de Europa los medicamentos pueden ser hasta un 40% más caros en comparación con países de Centroamérica o de América. Entonces, aquí habla de regular, que se debiera de regular esos costos, que los medicamentos tuvieran un precio justo en todas partes. Eliminar estos gastos innecesarios como el consumo de medicamentos que suelen recetar innecesariamente. Hemos visto muchas veces que para dolores de garganta o amigdalitis recetan ceftriaxona cuando tienen que empezar con medicamentos aún más abajo. Hemos visto que hace años que no se hacen antibióticos, entonces tenemos un esquema pues limitado, y por ende hacen resistencia a los pacientes y empiezan de mayor costos y se va incrementando. Hablaba de permitirlo la sustitución de los medicamentos de patente por medicamentos genéricos. Aquí yo creo que había una controversia en la lectura porque habla de que algunos medicamentos genéricos no son seguros, pero habla de la reducción de costos también en el uso de los medicamentos genéricos.
Entonces, bueno, también habla del control de calidad en cuanto a los medicamentos y el uso apropiado de los medicamentos. También la falta de medicamentos en los hospitales hace que demos un mal uso de ellos, que comencemos con medicamentos de los que hay, de los que tenemos en el cuadro básico, en vez de empezar con los medicamentos que pudiesen iniciar en las infecciones de nuestro paciente. Y pues eso es en sí lo que podemos resumir acerca de los fármacos. Vas, Dianita. Diana. Ahí está. Sí. Ya, perdón, es que, bueno, yo voy a hablar de la parte de la corrupción. Pues realmente creo que es uno de los puntos principales en toda esta lectura, pues todo lo que se ha venido dando desde hace gobiernos atrás. Esto pues no es nuevo, obviamente, lo traemos arrastrando y pues sabemos que el problema principal en el sistema de salud pues ha sido la corrupción. Y pues esto obviamente nos ha traído una pérdida de gasto a nuestro gobierno. Esto obviamente, pues, cada año hay pérdidas de miles de millones de pesos, por este tipo de problema que es la corrupción. Y la corrupción, pues sabemos que está vinculado a la compra de insumos necesarios, como son los medicamentos, equipo y la infraestructura que ya se había comentado. Y bueno, la producción y distribución, sabemos de este medicamento, pues es un proceso complejo de muchas etapas. Sabemos que pues se han dado las condiciones adecuadas para que se produzcan numerosos abusos. Y bueno, pues ¿cómo vamos a frenar esta corrupción? Pues vamos a ver que se requieren de varias etapas. Una de ellas, pues, es el método disciplinario, que ya lo había mencionado antes, que está basado en reformas legislativas, estableciendo leyes administrativas y los procesos necesarios. Pues esto tiene que ir desde arriba hasta abajo, ¿no? O sea, pues desde la cabeza hasta los que están en la rama operativa. Y bueno, la otra cuestión, pues, son valores y principios morales. Sabemos que pues muchas veces también depende mucho ya de nuestra actitud y pues eso se puede hacer en principios básicos de buena gestión y que pues haya transparencia y también pues que haya ética, ¿no? De nuestra parte. Y bueno, y la otra parte pues es la evaluación crítica de los servicios necesarios de selección de las intervenciones rentables, que bueno, lo maneja de dos formas, que tenemos que hacer el proyecto de las prioridades y también el control de las enfermedades. En este apartado menciona que no siempre se basa, que lo mejor es lo preventivo, sino que pues ha habido mala organización y una ineficiencia de esto. Entonces, no solamente en nuestro país, sino también incluso a veces en países desarrollados, pues se ha visto esta problemática, ¿no? Entonces, pues volvemos a lo mismo por las malas organizaciones, la corrupción, no hay buenos planes ni estrategias. Bueno, eso es todo. Bueno, continuando con lo que comenta mi compañera Diana, en la evaluación crítica de los servicios necesarios, nos dice ahí que no es cierto, a veces no es cierto que sea lo mejor prevenir, no es mejor prevenir que tratar,
que lo ideal sería que cada país tuviera que evaluar la rentabilidad y la eficiencia en su propio entorno. Ajá. Y para esto es claro que por diversas razones, las intervenciones del costo elevado y bajo impacto suelen ser más significativas, mientras que las de bajo costo y alto impacto no se mencionan. Por lo tanto, si lo hiciéramos de manera invertida, sería la mejor forma de conseguir mayor eficiencia. Y bueno, también nos menciona que hay 5 categorías que intervienen en las causas más comunes de ineficiencia en los hospitales. Por ejemplo, en el caso de los hospitales, que es los recursos humanos sanitarios, la infraestructura de los hospitales, las pérdidas por corrupción de medicamentos, insumos, el equipo, el despilfarro y la combinación de las intervenciones, así como el fraude y la corrupción. Y pues es todo repetitivo de lo que ya mencionamos. De lo que más habla pues es del fraude, del abuso, que todo debe de ser desde la cabeza, no sé, desde el gobierno, los políticos, los directivos, en el caso de los hospitales, desde ahí viene toda la corrupción. Y la mejor manera sería pues plantear estrategias a través de valores, principios, conductas éticas, y empezando por los funcionarios, el gobierno, los directivos. Y pues eso sería todo. Eli. ¿Ahí sí se escucha? Sí. Sí. Sí, te escuchamos. Se escucha. Bueno, continuando con el tema de mi compañera, me tocó hablar sobre el rendimiento. Actualmente se ha hecho que a los médicos y a las enfermeras les hagan incentivos para que ellas o ellos pues le echen más ganas durante el trabajo, la atención al paciente. Actualmente era más criticado por alguna negligencia y todo. Entonces, en estas últimas décadas, el pago por el rendimiento se ha hecho más en los hospitales. Y actualmente las contrataciones ya son, bueno, según son por nivel académico, ¿no? Que es contratación basada en el desempeño y financiación basada en los resultados, pero ya ve que actualmente, pues ahorita con lo de las suplencias, pues también no respetan eso. Las suplencias ganan la mitad de sueldo que ganamos las enfermeras. No se ve, aunque así diga que es basada en los resultados y que es por nivel académico, no. Lo que sí es que se ha visto que hay una mayor cobertura, una mayor calidad, mejora de resultados en el rendimiento de los hospitales. Bueno, hay veces que sí están sobrepoblados, pero sí le echan muchas ganas. ¿Qué estrategia podríamos tener ahí para garantizar? Ya no te escuchamos. Ya no se escucha, Eli. Vamos a escucharte. Ya no se escucha. Yo creo que ¿no? Bueno, sí, ya te escuchas. Ya te escuchas. ¿Sí? Bueno, en las estrategias pues son para garantizar que existan servicios de buena calidad, para que el sistema financie de manera eficiente la combinación óptima, la prevención, promoción y tratamiento y rehabilitación. La fragmentación se ha visto que en cada país deben de encontrarse soluciones pragmáticas para pagar a los proveedores y la compra de servicios.
La fragmentación limitada al alcance de los fondos mencionados entre ricos y pobres y entre los sanos y enfermos, pero también hay fragmentaciones de sistemas como la fragmentación, el financiamiento de los hospitales, la distribución de los medicamentos, los programas de la salud pública y los análisis de grupos financieros. Sí es preocupante por los proveedores que a veces la cantidad de recursos pues no alcanza. Y el corregir una desigualdad en el paciente, yo creo que para corregir la desigualdad sería mejorar la eficacia de resultados sanitarios, reducir la desigualdad sanitaria, garantizar la equidad económica de los fondos destinados a la salud y que todos sean tratados por igual, ¿no? Ricos y pobres, sanos y enfermos. Pues eso sería yo, profe, lo que me tocó dar. Yo creo que sí estamos en un sistema todavía a leer todo su libro, en el sistema de salud todavía estamos muy bajos a lo que dice ahí. Hay cosas como en los medicamentos que sí, yo leí una parte que donde decía que eran buenos los genéricos y no buenos. Entonces, ¿son económicos? Esa pregunta yo sí se la haría, porque esa es una controversia en los hospitales. Y como nosotros ahorita pedimos muchos medicamentos al paciente porque no lo hay y la mayoría pues es genérica o similar. Entonces yo sabía que todo lo patentado, como ya está patentado, tiene el mismo valor o la misma función, porque la patente es lo que lo hace igual. No sé si usted me podría sacar al término de esto de esa duda. Ok, correcto. Ahorita vamos a platicar de ese tema. Hay que ver. La calidad de los medicamentos es muy importante. El texto se refiere a la calidad de los medicamentos en las diferentes partes del mundo, de diferentes países. No se lo escucha muy bien. Normalmente los países. No se escucha. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Ahí se escucha? Sí, mejor. Sí, ya. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahí? Sí. Anterior, lo anterior. A lo anterior. Uy, es que mira, eso me quitó. Es que se tiembla. No es cierto. No, que acompañado por médico. ¿Sí se escucha ahí o no? ¿Sí o no? Sí se escucha. Ok, a ver. La cuestión de los medicamentos tiene que ver con la calidad en la cual sale de las farmacéuticas. Cuando hablamos de una patente, hablamos de un medicamento, de una sustancia, de una sal que cierta empresa farmacéutica tiene la patente. Es cuando una empresa medicamento es un medicamento que no existe en el mercado, sale al mercado y es la única farmacéutica que puede vender ese medicamento. Tienen un periodo determinado para mantener la patente. Una vez que se termina esta patente, no se escucha. Los demás se corta mucho el audio. Grandes, chicos. Ya no se escucha, profe. Deme un segundito. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí. Sí, nomás que se está ¿Escucha cortando mejor ahí? a ratos. Mejor. ¿Ahí está mejor? ¿Ahí está mejor? Sí. Buenísimo. A ver, yo les decía, cuando hablamos de medicamentos de patente, es muy importante que ustedes visualicen que es una farmacéutica que hizo una serie de estudios durante muchos años y una serie de gastos. Entonces sacan un medicamento a la venta, el cual no lo puede sacar nadie más durante algún tiempo. Si no mal recuerdo,
creo que no sé si son 7 o 9 años, los cuales esa farmacéutica es la única que puede vender ese medicamento. Una vez que termina ese periodo, que es el periodo que les dan de manera internacional a las farmacéuticas, que se los dan para amortizar los costos que tuvieron de investigación. Hace muchos años, les voy a platicar algo, hace muchos años, Pfizer era una de las empresas farmacéuticas, siempre ha sido una de las empresas farmacéuticas muy importantes. Pero antes de que sacara la Viagra, esa empresa prácticamente estaba en la ruina. Una vez que sacaron el Viagra, tuvieron oportunidad de recuperar muchísimo dinero en función de que eran los únicos que podían vender esa sal. Años después, o sea, en la actualidad, el Viagra lo podemos comprar de diferentes farmacéuticas. Es un medicamento que tenía patente en algún momento, pero que ahora mismo ya esa farmacéutica perdió la patente y cualquier farmacéutica en cualquier parte del mundo lo puede producir, ¿vale? A eso se refiere a los medicamentos de patente. Cuando hablamos de medicamentos genéricos, una cosa es que hablemos de medicamentos genéricos. En los medicamentos genéricos, o sea, una vez que un medicamento con patente pierde su patente, otras farmacéuticas lo venden o lo producen y se convierte en un medicamento genérico. Si bien es cierto, ese medicamento genérico, dependiendo de la farmacéutica, va a tener diferentes estándares de calidad. Se habla mucho que, pues evidentemente, entre más grande sea la farmacéutica, mejor calidad va a tener. Y es cierto, hay muchas farmacéuticas entre más grandes que tienen diferentes controles de calidad, cosa que muchas farmacéuticas no tienen. Entonces, ¿qué tan efectivos o qué tan no efectivos son? Pues bueno, va a depender de los estándares de calidad que maneje cada una de las farmacéuticas. No se escucha, profe. ¿Ahí me escuchan? Ya se escucha ¿Ahí me otra vez. escuchan? A ver. ¿Sí me escucharon lo que les dije de los patentes? Sí, es que de momento lo escuchamos, profe, y luego ya no lo escuchamos en ratitos. Ok, perdón, es que el internet que tengo es malísimo. Ok, entonces, ¿qué pasa con la lectura? Además de las patentes, tiene que ver con la cuestión de la administración o el financiamiento de los servicios de salud y tiene que ver también con la tecnología. Muchas ocasiones, al momento de comprar tecnología, como bien lo dice la lectura, no se compra la tecnología que se requiere, sino muchas veces se compra la tecnología de punta. El problema está en que el personal no se encuentra capacitado o muchas veces, ¿qué sucede? Unos servicios de salud o una institución compra un equipamiento muy caro, lo adquiere, lo lleva a una unidad hospitalaria, escoge a un equipo determinado de profesionales de la salud para ser capacitados para el manejo de ese equipo en específico, se van a una capacitación, ya sea a Alemania, a Francia o Estados Unidos, dependiendo de dónde sea la tecnología, o a Japón, y una vez que son capacitados, regresan a México, trabajan 6 meses más en la institución y se van de esa institución y se queda el aparato sin nadie que lo pueda operar. Entonces llega alguien que no tuvo esa capacitación, lo quiere operar y lo empiezan a arruinar. Y entonces al final del día, ese equipo médico o ese equipo biomédico se queda parado, sin mayor situación, y desafortunadamente mandarlo a arreglar cuesta muy caro y muchas veces se quedan los equipos
parados porque no hay recurso para pagar precisamente esos mantenimientos correctivos, obvio, ojo, no preventivos, sino son mantenimientos correctivos. ¿Sí? ¿Sí más o menos queda clara esa parte? Sí. Hablar, cuando hablamos de corrupción, ustedes han metido mucho en la corrupción y demás, cuando hablamos de corrupción vemos que hay corrupción en todos los sistemas de salud, en algunos más, en algunos menos. Hay una agencia internacional que se dedica a medir el índice de corrupción en los países, la gran mayoría de los países de la OECD. Nosotros, en algunas mediciones los años anteriores, no hemos sido el primer lugar, hemos ganado el segundo lugar durante muchos años porque hemos pagado una lana para no ser el más corrupto. ¿Sí me explicó? Muy claro. Entonces, la primer tarea del día de hoy es que van a buscar ustedes en internet cuáles son los países más corruptos, el ranking de los países más corruptos. Y vamos a ver en qué ¿Nivel lugar mundial se sitúa o México. Latinoamérica? Podemos buscarlo a nivel mundial para ver cuál es la posición que tiene México en las últimas 3 evaluaciones. O sea, si nos dicen, pues la última evaluación que se hizo de la corrupción fue en el año 2020, bueno, pues vamos a la de 2020 y vamos a la de 2018 o la anterior. El chiste es tener 3 cifras diferentes para ver cómo nos hemos estado comportando como país hablando de corrupción, si somos más corruptos, si somos igual de corruptos o si somos menos corruptos de 10 años para acá. Y esto nos va a dar un panorama completamente diferente de cómo nosotros, porque una cosa es cómo nosotros como mexicanos percibimos nuestro país y otra cosa muy diferente es cómo perciben las organizaciones internacionales o cómo miden las organizaciones internacionales a nuestro país hablando de corrupción. Otro de los índices importantes que tienen que buscar es el índice de Gini o de Gini, índice de Gini o índice de Gini. Este índice habla precisamente de cuál es la desigualdad que existe. El índice que mide la desigualdad no es un indicador, pero es un indicador que mide diferentes áreas de un gobierno y lo cual esto nos permite tener un panorama mucho más amplio de qué es lo que está pasando en un país. Lo mismo, buscan el índice de Gini o el índice de Gini o el índice de ahí se los acabo de decir, se me olvidó. El índice de desigualdad. ¿Me puede repetir el nombre del índice, maestro? El índice de Gini se llama Gini o el índice de desigualdad. Y este índice tiene que ver con cuestiones de educación, de política, de salud, de servicios generales y demás. Entonces nosotros nos vamos, lo que yo les pido es que busquen ese índice y busquen las 3 últimas mediciones de ese índice a nivel global. Evidentemente que esté México. Lo que queremos es saber de las últimas 3 mediciones del índice de Gini por organizaciones internacionales, cómo se encuentra México, ¿vale? Ok, profe. Entonces vamos a tener 2 elementos para la próxima clase que nos van a permitir saber cómo nos encontramos, cómo se encuentra el país en el cual nosotros o ustedes van a gestionar servicios de salud. ¿A qué se van a enfrentar? Sí, porque no es lo mismo la percepción que tienen ustedes ahorita mismo de su país a la percepción que van a tener la próxima semana después de ver cómo nos ven los países de todo el mundo, fuera de México. Y vamos a ver cómo se encuentra nuestro país en las últimas 3 mediciones.
Les decía yo, hemos avanzado, estamos avanzando, estamos iguales o estamos peor, pero eso, pues bueno, dependerá de muchas cosas, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Yo de todos modos en Classroom voy a poner estas dos tareas para que todo el mundo las tenga. ¿Qué es lo que les voy a pedir? También en el Classroom, voy a poner la actividad de hoy. Esa actividad, ustedes la podrán subir a Classroom una vez que yo la ponga en el Classroom. Yo espero ponerla el día de hoy en la noche, o si no, mañana. Pero de todos modos, estén muy atentos. Los que hicieron la presentación en equipo, cada uno de los integrantes del equipo suba su presentación sin mayor problema, como su actividad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Entonces, es importante que ustedes vean que esta lectura nos da un panorama no solamente de un país, sino de un planeta. Doctor, pero faltamos unos de exponer. Sí, faltan algunos de exponeres, es correcto. ¿Les parece la próxima clase? Los que me hagan falta exponer, para que expongan y hacemos el cierre final y juntamos esto que vimos ahorita con lo de la clase anterior y lo ligamos precisamente a la importancia que tiene el conocimiento de ustedes, que sepan cómo se encuentra el país, cómo los perciben, cuáles son los puntos importantes que ustedes deben de saber de su unidad hospitalaria y cuáles son los aspectos en salud que ustedes siempre deben de tener en el radar, independientemente en qué institución trabajen, pública o privada. Nos vamos a dar cuenta que hay algunas líneas de trabajo o algunas líneas de acción en salud que son importantes, que todo profesional de la salud y que todo gestor de salud o que todo gerente de salud o que todo director de salud debe saber, debe conocer y debe de tener la información completa para ver cómo puede mejorar el área en donde está trabajando. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Sí, ok. Perfecto. Ok, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Nos vemos la próxima semana. Revisen el Classroom y yo me comprometo a hoy por la noche, mañana, ponerles la actividad para que ustedes la puedan subir y tienen hasta la próxima semana para la tarea que les acabo de dejar ahorita, ¿vale? Sí, gracias. Gracias. Bueno, ok, perfecto. Pues bueno, descansen, tengan buena tarde, noche y nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita tarde. Igualmente, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.